los estudios Paola Ortiz y Paola Granizo. Ellas son integrantes del colectivo Yasunidos. Han solicitado una réplica a las declaraciones de la subsecretaria de Minería en el Azuay, Rocío Juca, que se dieron aquí en esta radioemisora en el mes de agosto, justamente en una entrevista en torno a los últimos acontecimientos suscitados en Río Blanco y las declaraciones tanto del ministro Pérez como también de la reivindicación de la decisión del juez. Vamos entonces a darles la palabra. Paola Ortiz, queremos entonces conocer cuál es la réplica que ustedes tienen o esta respuesta a las declaraciones de la subsecretaria. Buenos días a toda la audiencia. Pedimos réplica desde el colectivo Yasunidos para contradecir lo que dijo la subsecretaria zonal de Minería, Rocío Juca, porque tiene muchas imprecisiones e incluso mentiras en sus declaraciones. Y bueno, durante la entrevista le iremos contando, iremos puntualizando, pero para empezar se refirió a los sucesos ocurridos en Molleturo la semana del 20 de agosto. Ella vincula directamente a la lucha de los compañeros defensores del agua en San Pedro de Yumate con una serie de sucesos que están vinculados por la policía a la delincuencia ordinaria. Entonces, no podemos permitir que una subsecretaria, que una vocera del Ministerio de Minería tache de ladrones a nuestros compañeros que emprendieron hace más de 4 meses una lucha legítima por defender su territorio y su agua. Lo que sucedió, según la policía, es que recibieron un llamado por robo de ganado y que acudieron algunos policías, pero no acudieron en un carro de la policía, sino en un carro de la empresa, casualmente. Pero Paola, parecería más bien que estas declaraciones de la subsecretaria de Minería de Rocío Juca es una posición de todo el gobierno nacional a través de sus representantes acá. Le escuchábamos también en algunas declaraciones al gobernador del Azuay haciendo algunos pronunciamientos en los que sugería que no era una delincuencia común la que había ocasionado estos hechos y estos lamentables acontecimientos en Río Blanco. Sí, exactamente, es toda una posición del gobierno y todo un golpe mediático que emprendieron para deslegitimar una lucha justa de cuencanos y cuencanas, de la gente de Molleturo. ¿Y qué es lo que pretenden? Vincular directamente cualquier acción cualquier delito que suceda en Molleturo, vincularle con la resistencia que hay puntualmente en San Pedro de Yumate. ¿Y por qué quieren hacer esto? Vinculan con la violencia porque la gente rechaza la violencia. Quieren quitarle apoyo a la gente que está resistiendo por nuestra agua y ellos al tachar de violentos pretenden no solamente empañar la lucha, sino irse contra 2 fallos judiciales que hay a favor de la gente de Molleturo. Y sí, vemos claramente que es toda una política de deslegitimación hacia los defensores del agua en todo el país. Puntualmente para Río Blanco, desde el mismo ministro Pérez, sus declaraciones de vincular tanto a Yasunidos, tanto a Yacu Pérez y a los compañeros de Molleturo como delincuentes, como actores que estamos asusando constantemente actos de violencia. Y vemos la historia, lo que decía el exministro de Minería, Javier Córdoba, la minería es responsable y actores externos que tienen intereses personales. Lo que decía la exministra Rebeca Illescas, lo que dice ahora el viceministro Troya, lo que dice la subsecretaria Juca, es exactamente lo mismo. Minería es responsable cuando vamos a ver que no es así. El hecho de que ellos tengan todo el dinero para invertir y un gran aparato mediático no implica que sea legal. Por ejemplo, y para demostrar esto bastando una sola cosa. Ellos para empezar el proyecto necesitaban 2 actos administrativos, es decir, 2 requisitos. Una certificación del MAE y una certificación de Senagua. La certificación de no afectación al recurso hídrico por parte de Senagua no la tiene el proyecto minero Río Blanco. Es decir, jamás pudieron haber empezado el proyecto. Es decir, esta minería no es legal. El hecho de que tengan el respaldo de las autoridades del ministerio, el hecho de que tengan todo un aparato de propaganda para respaldar esta mentira de la minería responsable, no les hace legales.
Paola Granizo, justamente una de las acusaciones a los grupos organizados en el sector de Río Blanco es que detrás de ellos hay intereses políticos. Bueno, nosotros quisiéramos saber que nos expliquen qué tipo de intereses políticos tenemos, ¿no? Si nos apelan que tenemos intereses políticos, son legítimos porque estamos defendiendo los asuntos que ocurren en la esfera pública y eso es completamente nuestro derecho. Pero si están queriendo insinuar que tenemos intereses político-electorales, esa es otra cosa. Puedo decir de parte del colectivo Yes Unidos, ninguno de nuestros miembros tiene interés político-electoral en esta cuestión. Simplemente estamos apelando a los derechos que nos confiere la Constitución para defender los territorios, para apoyar a las compañeras y compañeros que dignamente están defendiendo sus derechos a vivir en un ambiente sano, a vivir en un territorio y de las formas que ellos crean convenientes. Apelando incluso a su derecho como comuna, que como quizá la ciudadanía sabe, tiene otro tipo de garantía de derechos, en este caso los derechos colectivos. Entonces, estas apreciaciones de la señora Juca son completamente erróneas, están equivocadas. Y bueno, quisiera mencionar que ella durante toda la entrevista decía emitir siempre información objetiva, ¿no? Pero me parece a mí muy raro que lo único que haga es acusar a las personas que defienden o defendemos los territorios o el agua, siempre de ser casi delincuentes. Pero ¿por qué no un poco cuenta a la ciudadanía también las amenazas y las presiones que sufren los defensores y defensoras del agua? Ellos están viven una zozobra permanente al estar con presencia militar incluso, para que sepan que aún no se ha cumplido lo que la sentencia estipula. ¿Hay presencia militar actualmente en Río Blanco? Exactamente, sí. Y también la presencia de policías, hay la presencia de gente, de guardias de empresas privadas, lo cual estaba prohibido, pero siguen ahí y están atemorizando de forma constante a las personas del lugar, a los niños, a las niñas que incluso tienen temor de ir a las escuelas. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto la ley está hecha solo para que la gente afín a las políticas extractivistas del gobierno puedan seguir insistiendo en esta imposición? ¿Y dónde está el otro lado, no? Porque ni el gobernador ni la señora Juca están presentando las demandas legítimas de las personas que se sienten agredidas de forma permanente. Otra de las observaciones que se hace desde el gobierno nacional es que esta consulta previa tiene que darse únicamente cuando hay población indígena y que los pobladores, en este caso de Río Blanco, no son población indígena. La denominación de cuando una población es indígena, pues es una empieza la autodeterminación. Y si los compañeros de Río Blanco, si los compañeros de Molleturo vieron, ya había una parte que se consideraba indígena, pero sí vieron como salida autoconsiderarse indígenas en esta lucha legal tan desigual para las comunidades, pues es su legítimo derecho. Y la Corte analizó esto y falló 2 veces a favor de esta razón. Entonces no puede venir una subsecretaria con la misma vocería tradicional de años anteriores del gobierno a decir: usted no es indígena, usted pertenece a la comuna San Felipe de Molleturo, tiene su ascendencia indígena, pero no es indígena. No pueden hacer esto, están violando los derechos de los compañeros y compañeras de la resistencia en Molleturo y están dando un claro favorecimiento a las empresas mineras. Otra de las razones por las cuales el gobierno nacional estaría justificando la presencia de la minera en el sector de Río Blanco, y le escuchamos al gobernador, me parece que a la misma subsecretaria, le hemos escuchado al ministro Pérez, es que ya hay un grupo de mineros ilegales que ya están prácticamente instalados en los alrededores, simplemente esperando que la transnacional se retire de ahí para ellos tomar estos espacios, provocando, conocemos cuáles han sido los efectos también de la minería artesanal, de la minería ilegal, provocando serios daños a la naturaleza. Bueno, coincidimos en que tanto minería aparentemente legal como la ilegal en el páramo no son nada responsables. Entrar con un proyecto de minería
a mediana escala, como dice la ley minera, pero en realidad es un proyecto muy invasivo en el páramo, en donde hay fuentes de agua, en donde nacen quebradas y ríos que van para la vertiente del Atlántico. Es perverso, afecta a las comunidades directamente. Es cínico decir que no hay afectación ambiental, que no hay afectación a las fuentes de agua en cantidad, en calidad. Y como he dicho, la minería que respalda el gobierno no precisamente es minería legal. Y tenemos las pruebas de que es así, de que jamás debió iniciarse este proyecto. Bueno, me decías que les faltaba uno de los documentos que legalizarían su intervención, como es esta autorización o certificación por parte de SENAGUA. Así es, necesitan únicamente dos requisitos, digamos, uno del MAE y uno de SENAGUA. El de SENAGUA no lo tienen, la certificación de no afectación al recurso hídrico. Sin este permiso jamás pudieron haber iniciado la fase de explotación. Sin embargo, empezaron la fase de explotación y a pesar de 2 fallos judiciales, continúan diciendo que este proyecto va porque va, cuando se han atropellado un conjunto de derechos y cuando continúan aún acosando a la comunidad. No podemos permitir eso y no podemos permitir que continúen las vocerías del gobierno sosteniendo esta mentira. El fallo judicial se ratificó, se dispuso de esta manera que estén suspendidas, es decir, que se suspenda toda actividad minera en el sector de Río Blanco. La subsecretaria Juca ha manifestado que desde la subsecretaría se espera que esta situación se resuelva lo más pronto posible, porque justamente temen que mientras llegan otras consultas u otros dictámenes al respecto, los mineros ilegales se tomen el campamento. Esa es otra argumento bastante deleznable de la subsecretaria, porque existe una disposición legal en la cual se le prohíbe a cualquier funcionario público solicitar este tipo de recurso extraordinario de protección. Está expuesto en el Código Orgánico Administrativo, en el capítulo 1, lo cual se expresa una norma de interdicción de arbitrariedad, es decir, sería una interpretación abusiva y una violación palmaria de la ley. Entonces nos sorprende mucho que los ministros, tal vez en su ignorancia y su afán por llevar a cabo a toda costa los proyectos mineros, estén tratando de acudir incluso a estas instancias legales, lo cual está, como les acabo de decir, prohibido. Ahora nos preguntamos si es que el gobierno nacional decide avanzar en esta consulta previa, que fue, digamos, el motivo principal por lo que se tomó esta decisión de suspender las actividades en Río Blanco. Si decidiera avanzar con este proceso, efectivamente de eso dependería el hecho de que continúe o no la actividad extractivista a cargo de esta minera ahí. De alguna forma sí, pero sería completamente ilegal, ¿no? Porque estarían violando esta sentencia que ya ha sido en segunda instancia ratificada. Y bueno, ahí también un poco cuestionamos esta asimetría de poder, ¿no? Porque ellos tienen el aparataje legal, publicitario, mediático, tienen todos los recursos para de alguna forma socializar lo que tanto decía la señora Juca, la implantación de estos proyectos, pero nosotros insistimos en la ilegalidad desde todos los puntos de vista, ¿no? Nos ha comentado ya la compañera que carecen de los estudios y eso simplemente no les permitiría seguir avanzando. Entonces, no es que ellos, porque van a apelar al recurso de realización de la consulta previa, nos vamos a quedar ahí. No, vamos a seguir apelando al resto de instancias, al resto de seguimientos de procesos que no han cumplido y no están cumpliendo. Y en este sentido también quiero mencionar que también por parte del Ministerio del Ambiente hay una clara opacidad en cuanto al acceso de información. Estoy aquí con un oficio que data del 18 de abril en el cual estamos solicitando una serie de información como la línea base de los proyectos mineros, las licencias ambientales y los planes de manejo, los nombres de los funcionarios que revisaron y aprobaron los estudios para otorgar las licencias ambientales, los resultados de los procesos de consulta previa y los resultados de auditoría de los proyectos mineros, y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Exactamente, y lo mismo con etapa. Entonces, en este sentido también queremos que la ciudadanía un poco se vaya involucrando, se comprometa, porque también nos compete a nosotros como ciudadanos y ciudadanas defender los derechos que nos asisten. Debemos tener en cuenta de que no son solo porque
supuestamente creen que las aguas subterráneas lo único que hacen es drenar hacia la cuenca del Pacífico, no va a afectar a la dotación del servicio de agua, es completamente falso. Porque dicen que, claro, van a realizarse estudios durante los próximos 24 meses, que también la señora mencionó, que no son vinculantes. Entonces decimos, ¿por qué el municipio está invirtiendo $2 millones con plata de los ciudadanos y las ciudadanas? Los estudios que están a cargo de las universidades. De las universidades, exactamente. Y también cuestionamos estos estudios porque no son de libre acceso, no están, la información que están recabando no está disponible. Entonces eso también significa la imposibilidad de ejercer nuestro derecho al acceso a la información. Ahora, un poco ya para ir cerrando este diálogo, otra de las afirmaciones que hace en este caso el gobierno nacional a través de sus voceros es el hecho de que es un grupo reducido el que está en contra de la minería. La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que están ahí y que de alguna manera apoyan a la minería? ¿Tienen trabajo, tienen ingresos económicos que les permite sustentar y solventar a sus familias? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, queremos aquí ser bastante enfáticas. Cuando la señora menciona que hay trabajo, que hay desarrollo, es la aseveración más falsa. Me gustaría que la gente quizá visite estas zonas. En Río Blanco, por ejemplo, que es la comunidad más cercana al proyecto, no existe ni siquiera un sistema comunitario de agua, porque la misma empresa lo destruyó. Y aquí también tiene mucho que ver etapa, porque incluso se ha comprado un terreno de forma ilegal. Por acaso también la adquisición de los terrenos en esta zona es ilegal porque se trata de una comuna y las comunas no pueden ser fragmentadas. Entonces ni siquiera tienen sistema de agua, no tienen saneamiento, no tienen un centro de salud decente, y el centro de salud que existe en Molleturo tampoco suple las necesidades de las personas. Cuando dice ella que la minería genera empleo, es falso. Habrán quizá 80, 100 trabajadores, pero para que la gente sepa, esos trabajadores apenas tienen una jornada laboral de 5 días al mes. Yo me pregunto, ¿quién puede subsistir con un trabajo de 5 días al mes? Entonces, claro, ellos dicen que están trabajando con todas las comunidades, por supuesto, pero si solo tienen trabajadores e incluso a medio tiempo, por horas. ¿Qué clase de precariedad laboral es esa? Cuando entonces ellos apelan al discurso del desarrollo, démonos una vuelta. ¿Por qué la señora también no va de visita y realiza una inspección a la zona baja de Molleturo, donde los mismos pobladores nos indican que ya están percibiendo los impactos ambientales, sobre todo en el agua, por la implantación de minería ilegal? ¿Por qué no va al ARCOM, que es la entidad encargada de vigilar estos procesos? ¿Por qué no va la fuerza pública allá? Porque están permitiendo que se destrocen los ecosistemas que, dicho sea de paso, también albergan una importante biodiversidad. Entonces decimos ahí lo que pretende hacer el gobierno a través de esta implantación de la minería ilegal, es decir, sí, vean, la minería ilegal es irresponsable, destroza los ecosistemas, tenemos las muestras ahí fidedignas, pero es incapaz de controlar, o lo que está haciendo es un poco, a mí me parece que está apoyando este tipo de minería solo para justificar la gran minería. ¿Y por qué no nos dicen qué hacer con el 1.2 millones de metros cúbicos de desechos que habrá y van a estar depositados en pleno páramo? ¿Por qué no nos habla de cuestiones técnicas? ¿Por qué no nos habla del manejo que van a tener estos residuos? Vamos a tener casi al año como 5 veces más de la cantidad de basura que genera la ciudad de Cuenca. ¿Qué vamos a hacer con estos desechos? ¿A dónde se van a depositar? Entonces son cosas que, claro, apelando a la conflictividad social, tachando a las personas de delincuentes, tachándonos de delincuentes o de agresores, nos estamos olvidando de las cosas importantes en este asunto. Entonces, que nos explique eso, y me encantaría que la señora vuelva y nos explique cómo se va a hacer el manejo ambiental, y también a la gente de Tapa, para que las personas sepan, en el plan de manejo ni siquiera tenemos definida el área de amortiguamiento alrededor del Parque Nacional Cajas. Entonces eso también permite que se juegue con estas ausencias técnicas. En el plan de manejo también se menciona el tema minero apenas 2 veces. Entonces, cuando le oímos al representante de Tapa decir que están protegiendo el agua, que lo hagan de una forma real y con acciones concretas, por favor.
Bien, queremos agradecer a las integrantes del colectivo Yas Unidos, a Paola Ortiz y Paola Granizo, quienes han querido hacer algunas aclaraciones frente a la entrevista que se mantuvo en el mes de agosto con la subsecretaria de Minería aquí en el Azuay, Rocío Juca.